Roberto, usted como periodista, ¿qué nos puede decir de lo que significó la relación del peronismo con la prensa? Del general Perón, básicamente. El peronismo con la prensa, por lo menos desde que yo estoy en Casa de Gobierno, a partir de 1947, que empecé muy joven, estando en la agencia Telam, había conferencias de prensa con Perón cada 25 días, lo cual servía para hacerle cualquier tipo de preguntas, aunque en muchas oportunidades se ha dicho que Perón no tenía contacto con la prensa o no quería tener diálogo. Lo rechazo y lo desmiento totalmente. Yo soy testigo de eso y evidentemente, sin duda, en algún momento Perón no tuvo una parsimonia o una estabilidad con la prensa, y como tenía tanta cantidad de votos, era un gran líder. Llegó un momento en que tuvo que captó diarios, tomó diarios, la prensa y alguno más, pero no todos, pero la prensa la tomó, cosa que cayó muy mal en el ámbito periodístico y en el ámbito internacional, no solamente nacional, sino internacional. Había ciertas cosas de captar la información o manejarla por el gobierno, no voy a decir que no. Ese era uno de los hechos que a mí no me contaba en su favoritismo, pero el 90% yo soy hombre de Juan Perón desde aquel momento hasta el 2015 que estamos haciendo este reportaje. Usted que estaba acreditado en esa época en Casa de Gobierno, bueno, pero digamos en esta época, conoce de cerca las grandes obras de Perón. ¿Cuáles piensa que son las más importantes a nivel de infraestructura? La infraestructura, la construcción del gas, la construcción de aguas corrientes, la construcción de puentes, la construcción de hospitales, la construcción de colegios, la construcción de una serie de elementos fundamentales para el pueblo. Perón fue el que dignificó al trabajador, y el trabajador salió de aquella oscuridad que tenía como esclavo ante los demás. Y en 1943 o 44, cuando empezó Perón a inmiscuirse dentro de la situación nacional, la gente lo empezó a observar, lo empezó a mirar, y cuando asumió, después de haber estado en la Dirección de Relaciones del Trabajo, que había tomado la dirección él, después fue vicepresidente, fue ministro de Guerra y llegó a ser presidente de la República en 1946, elegido por el pueblo ante una columna que se llamaba la Unión Democrática, en la cual estaba incurso también el Partido Comunista. Perón hizo más o menos de 100.000 obras de entrada, tenía un plan quinquenal, y te lo debe haber dicho que vos hiciste una entrevista con Rodolfo Decker, fue la mano derecha precisamente del general Perón. Tenía en la cabeza las obras que tenía que realizar para que el pueblo surgiera, para que el pueblo tuviera bienestar, y después la participación directa de Eva Perón. Así que evidentemente uno de los hombres más extraordinarios que hemos tenido en la Argentina en lo que hace a hacer fue Juan Domingo Perón. Usted como periodista, ¿qué nos puede decir de la figura de Apol, que dicen que era muy importante en el tema comunicacional del gobierno? Tenía el Apol, a quien le consideraron, a no sé qué libro, lo consideró que inventó el peronismo, o que manejaba el peronismo, no sé. En fin, eso es una estructura falsa. Raúl Alejandro Apol entendía cada movimiento que hacía el general Perón, que cuando lo miraba sabía lo que tenía que hacer y cumplía estrictamente. Lo que tenía era que daban los papelitos de información y no había un contacto directo. Teníamos contacto directo, sí, con algunos ministros para sacar alguna información cuando venían a Casa de Gobierno, y después las conferencias de prensa, pero no había mucha amplitud en lo que hace a la información directa. Pero él sabía cumplir con el trabajo que le habían establecido dentro del plan quinquenal,
y esto que se cuente bien, que se manifieste bien y se establezca bien en este reportaje, sabía cumplir estrictamente con la comunicación que se le había dado a partir del momento en que Perón se instaló en la Casa de Gobierno como presidente de la Nación. ¿Cómo era la figura del general Perón? No solo como político, sino como humano, usted que estuvo en esta cercanía. Bueno, Perón, me acuerdo, la primera vez que yo lo vi a Perón fue en 1940, primero en 1946. Mi padre fue fotógrafo del general Perón, junto con bueno, ya me voy a acordar el nombre del otro que fue director de fotografía. Bueno, ya me voy a acordar. Vino un día a la sala de periodistas a las 10:30 de la mañana, pero en el año 46 yo lo conocí. Era un pibe yo, muy joven, trabajaba en Telam. Lo fui a saludar porque le pedí a mi padre saludarlo el 8 de octubre, que era el cumpleaños de Perón. Y mi padre lo consiguió y lo fui a saludar. Y me dijo en ese momento, era primero un tipo de una seducción tremenda, simpático, pero claro, preciso. Emilio Abra se llamaba el otro representante que estaba con mi padre en la Casa de Gobierno. Sabía clarificar el panorama, te informaba y vos le podías hacer preguntas, aunque algunos años después dijeron que no contestaba. Totalmente de mentiras, totalmente insinuoso en que Perón no sabía contestar a las preguntas y hablaba solamente él. Esto no es fanatismo de parte mía, sino es decir la realidad de lo que pasaba con Juan Perón. Además era un tipo muy especial, una estatura, era un hombre que vos lo mirabas y te atraía con su forma de ser y con su forma de hablar. Yo puedo decir que cuando salía al balcón era un estruendo en la Plaza de Mayo. Además un tipo muy, muy simple, comía un poco, no tomaba vino, tomaba un vasito de vino, no comía mucho, comía un poco de asado, era moderado. Le gustaba un plato de fideos, pero además era muy, muy simpático con la gente, muy abierto. Y con los periodistas hemos hablado tantas veces en la Casa de Gobierno que Dios mío, aunque decían que no hablaba con nosotros. ¿Hubo algún cambio notorio, además de lo físico y la salud, entre el Perón de los primeros gobiernos y el Perón del tercer gobierno en el trato? Sí. El Perón de los primeros gobiernos era la fuerza, la energía, la inteligencia y los excesos. Hubo algunos excesos, nadie lo puede desmentir esto. Pero en la primera y segunda presidencia, donde puso en funcionamiento y en movimiento el país, puso en movimiento el país, aquello que hoy se incluyen en su factura, que movieron el país, lo movió Perón primero, y con lo que hizo Perón se fueron agarrando permanentemente. Pero en la tercera presidencia, cuando vino descarnado, después de 18 años que lo fueron a buscar, porque tuvieron que ir a buscarlo, Lanús se lo fue a buscar, ¿no es cierto? Que lamentablemente hubo ese problema en Ezeiza, donde hubo un montón de muertos, tremendo. Cuando llegó a la Argentina había cambiado fundamentalmente, estaba más anciano además, había sufrido mucho, aunque no lo decía la gente, pero lo sabíamos nosotros, quería volver a la Argentina. Se estrechó en un abrazo con Ricardo Balbín, y hay una frase que evidentemente nadie se la puede olvidar, o algunos lo hacen con toda intención, cuando dijo: para un argentino no hay mejor que otro argentino, superando aquella frase de para un peronista no hay mejor que un peronista. Y se entrevistaba con Balbín semana por medio. Mucha gente cree que había venido una sola vez. No, yo lo pude concebir y lo consigno, porque a mí me llamaban y me decían: ahí entró por otra puerta Balbín, y yo conocía que estaba con el general Perón. Así que por lo tanto fue un cambio total, fue un cambio donde inclusive hizo un salón especial para que se reunieran todos los políticos de todos los partidos en la Casa de Gobierno.
cambio fundamental en él. ¿Qué significó para Argentina la muerte del general Perón? El sentimiento no lo puedes evitar, ¿cierto? Sentimiento tremendo. Fue un caso que evidentemente, como el de caso de Eva Perón, como el caso de Hipólito Yrigoyen. Primero Hipólito Yrigoyen, después Eva Perón y después Juan Domingo Perón. La muerte de Perón dejó desvanecido un montón de intenciones favorables para el futuro. Perón quería la unidad de todos los argentinos, Perón quería la unidad de la CGT, de los trabajadores, quería mantener contacto con todos los sectores políticos, había cambiado fundamentalmente. Fue un impacto muy grande aquel 1 de julio de 1974, cuando se anunció que había muerto el general Perón. Y después lo demostró la calle, que evidentemente se vistió de luto durante mucho tiempo, y en el corazón de nosotros los peronistas sigue latiendo el recuerdo de Juan Perón, y por eso le rendimos homenaje donde sea. Y ahora tenemos la satisfacción, y parece mentira que un monumento haya surgido del gobierno de la ciudad, en lugar de surgir de un gobierno que se dice peronista, que está en actualidad en funciones. Así que por lo tanto, en cada recuerdo que tenemos vamos y le rendimos homenaje a uno de los más grandes estadistas que tuvo la Argentina, aun cuando aparecieron otros como Frondizi, como Alfonsín, ¿no es cierto? Ilia mismo, fueron gobiernos muy aceptables. Pero Perón fue un líder para los trabajadores argentinos y fue un líder reconocido en todo el mundo. Algunos mencionan que Perón tuvo una segunda muerte con la lamentable profanación que sufrió. Usted como periodista, ¿cómo analiza este hecho? ¿Por qué tanto odio hacia un ser tan querido por todos los argentinos? ¿Y quién le cortó las manos? ¿Quién fue que le cortó las manos? ¿Para sacarle qué? Que tuvo una segunda muerte. Tuvo una segunda muerte circunstancial, porque evidentemente después de haber muerto siempre se lo va a recordar. Evidentemente sectores efusivamente politizados, pero convertidos en asesinos, fueron los que le fueron a cortar las manos dentro de la Chacarita. Un operativo bien realizado por ciertos sectores que evidentemente tenían mucho olor a terroristas, algunos de los cuales seguramente han recorrido el país y hoy se calla la boca. ¿Cómo debemos recordar los jóvenes al general Perón, los que no tuvimos la posibilidad de conocerlo? Ustedes tienen que recordarlo, y te digo yo como tal, como puede ser, leerlo, buscar los libros de Perón, ahí en el Instituto Juan Domingo Perón, que encabeza Lorenzo Pepe, y leerlo, seguirlo a través de las documentales, y no escuchar esos recuerdos que tienen algunos que deforman y lo hacen con intención. Y además, en estos últimos 12 años lo han tratado de olvidar. Imposible olvidarlo. Pero si ustedes tienen la necesidad de saber cómo se organiza un gobierno para defender a los trabajadores, solamente en la comunidad organizada, ese famoso discurso del 49 ante los pibes en Mendoza. Muy bien, pibe, muy bien, muy bien la filosofía. Ahí tenés lo que es el peronismo de Juan Domingo Perón, que está abierto para todos los sectores. Además, te quiero decir que cuando gobernó Perón, que decían que era dictador, que era ¿cómo se llama? No solamente dictador, ¿cómo se le dice cuando quiere? Tirano. Un tirano, exacto, muy bien. Sí. Un tirano, etcétera, etcétera. Todos los empresarios ganaron plata porque había plata en los bolsillos de los trabajadores. Y entonces el país funcionaba. ¿Cómo funcionaba? Porque había producción, como decía Perón, producir, producir y producir. Y evidentemente, gobernar el general trabajo, exactamente. Vos sabés más de peronismo que yo porque lo creo que, o por lo menos lo interpretaste al general Perón.